Ahora hablaremos de las diferentes formas de datos de los consumidores. Los datos de los consumidores, al igual que los propios consumidores, tienen muchas formas y tamaños diferentes. Pero para interactuar adecuadamente con un consumidor, al igual que lo haríamos con un amigo, necesitamos cotejar todos esos datos y conocimientos que nos proporcionan, conectarlos, darle sentido y luego utilizar la información para ayudarnos a interactuar mejor. Consideramos los datos de marketing en dos formas clave: datos conocidos y datos seudónimos. Los datos conocidos son todo lo que puede relacionarse con un solo individuo. Por ejemplo, una dirección de correo electrónico que un cliente utiliza para crear una cuenta en tu empresa es un punto de datos conocido y, por lo tanto, cuando abre correos electrónicos y participa en tu contenido, esos datos de participación también son conocidos porque están vinculados a un identificador de datos únicos: la dirección de correo electrónico. Los datos seudónimos son datos personales que no pueden vincularse a un sujeto de datos específico sin información adicional que se almacene por separado, con medidas tecnológicas para garantizar que los datos no se combinan con esa información adicional. Por ejemplo, cuando el cliente X visita la comunidad del sitio web de una marca para obtener más información sobre el proceso hipotecario, un sistema analítico podría registrar su dirección IP en forma de hash y vincularla a las páginas que ve el cliente X. La dirección IP codificada se considera un dato seudónimo, porque, aunque la dirección IP codificada por sí sola no identifica al cliente X, es posible vincularla a otra información relacionada con el cliente X. Bajo cada una de estas categorías hay subcategorías de datos, también conocidas como metadatos. Estas subcategorías son datos básicos, datos de interacción, datos de comportamiento, datos de actitud o preferencia. Para cada una de estas categorías, vamos a ver los tipos de metadatos que entran en cada subcategoría, que cuando se combinan proporcionan a las marcas la capacidad de interpretar quiénes son estos individuos y, por lo tanto, cómo pueden servirles mejor. Comencemos con los datos básicos. Los datos básicos también pueden denominarse datos personales, lo que significa que son de quién es exactamente esa persona. Piensa en los datos básicos en relación con los datos únicos, como una dirección de correo electrónico o un número de teléfono, y los datos no únicos, como un nombre de pila o un código postal. Los datos básicos nos proporcionan información que ayuda a las empresas a elaborar un perfil de cliente. En términos humanos, es la información básico que nos permite empezar a entender o saber quién es una persona. Los datos básicos tienen formas conocidas y seudónimas. Los datos básicos conocidos son el tipo de información que puedes tener en tu base de datos de CRM. Una dirección de correo electrónico de un cliente que ha hecho una compra online o en una tienda. Un número móvil que te han proporcionado para alertas sobre pedidos o incluso un número de la seguridad social que han proporcionado junto con una solicitud de préstamo. Todos estos identificadores son únicos y pueden vincularse a una sola persona. Los datos seudónimos conocidos son el tipo de información que puede tener una plataforma de gestión de datos, DMP, que incluye cosas como los ID de las cookies, los ID de los dispositivos o las direcciones IP. Estos tipos de identificadores se pueden relacionar con una sola persona, ya que estos datos se pueden cotejar con identificadores conocidos, como cuando una persona se conecta a su banco por Internet. En este caso, la persona se conecta con una dirección de correo electrónico, pero cuando llega al sitio web, se dispara una cookie o un píxel que también puede identificar el dispositivo con el que se ha conectado, la dirección IP que está utilizando, y como los tres se producen en la misma sesión, pueden establecer la conexión. Esta información es importante para cuando las empresas empiecen a hacer marketing con los clientes, algo en lo que estaremos en breve. Ahora, centrémonos en los datos de interacción. Los datos de interacción o datos de participación son exactamente eso.
es la información que los individuos comparten cuando interactúan con alguien o con una empresa. Los datos de interacción son importantes porque proporcionan pistas sobre lo que le interesa a alguien. Esto también nos ayuda a ofrecer experiencias que concuerden con esa persona. Volvamos a ver esto desde una perspectiva de la vida real. Supongamos que sales a cenar con un amigo y te dice que está desesperado por ver el musical Hamilton en Broadway. Pues eso es un dato de interacción. Es la información recibida de la interacción o el compromiso con alguien o algo que puede utilizarse para guiar futuros encuentros. Después de la cena, decides que, como tu amigo te cae bien, le vas a comprar una entrada para Hamilton. Al día siguiente llamas a tu amigo y le comunicas que va a ver el espectáculo la semana que viene. ¿Qué crees que hará eso por la relación? Por supuesto, es probable que te quiera debido a ello, no solo porque se trata de una entrada gratuita para un éxito de Broadway, sino porque tú te has acordado de algo por lo que él manifestó abiertamente su interés y has utilizado esa información para ofrecerle la experiencia que él quería. Los vendedores deberían pensar en los datos exactamente de la misma manera. Ahora bien, es probable que tu marca favorita no compre a todos sus clientes entradas para el exitoso musical Hamilton, ya que simplemente ese no es un buen modelo de negocio. Pero podría utilizar los datos de interacción para personalizar la próxima interacción que tenga con un cliente. Los datos de interacción en el sentido de empresa a consumidor son cosas como la navegación por una página web, un clic en un enlace en un correo electrónico o una conversación que un individuo pueda tener con un representante de servicio al cliente dentro de tu empresa. Esta información es muy valiosa para comprender las intenciones y preferencias futuras. Sin embargo, solo es valiosa si se puede relacionar con una persona. En el ejemplo de la vida real que acabamos de utilizar, si recordaras que a uno de tus amigos le gusta mucho Hamilton, pero hubieras olvidado de quién se trataba, no podrías hacer mucho con esa información. No tiene sentido. Lo mismo ocurre desde el punto de vista de la empresa o el marketing. Así que para resumir esto, los datos de interacción pueden producirse tanto en los puntos de contacto de interacción conocidos como en la bandeja de entrada, donde se sabe quién hace clic, como en los puntos de contacto de interacción anónimos, como en tu sitio web o aplicación, cuando un cliente puede no haber iniciado sesión y por lo tanto está de incógnito. Conectar estas dos interacciones diferentes con un perfil conocido es imperativo para entender a tus clientes. De nuevo, profundizaremos en esto en breve. Ahora exploremos los datos de comportamiento. Probablemente estás pensando que esto se parece mucho a los datos de interacción y tienes razón. Existen algunas sinergias. Pero los datos de comportamiento llevan los datos de compromiso e interacción un paso más allá y permiten trazar las afinidades de los individuos basándose en las cosas que han dicho o hecho. En las relaciones de la vida real, los datos de comportamiento pueden estar representados por las acciones que una persona ha realizado o realiza con regularidad que muestran las características o tipos de persona que es. Alguien que corre todas las mañanas es probablemente un corredor, ya que es un comportamiento que se mantiene constante. Alguien puede decirte que le gusta leer, luego visitará su casa y tendrá una pared entera dedicada a los libros. Estos son datos sobre el comportamiento. Los comportamientos nos permiten recordar información sobre alguien o algo a través de la categorización. Esto nos permite saber más sobre sus gustos a grandes rasgos sin tener que almacenar todos los detalles específicos. En un sentido empresarial, los datos de comportamiento son la suma de compromisos e interacciones a lo largo del tiempo. Si alguien abre el 50% de los correos electrónicos que envía a una empresa, sabemos que es un usuario activo de correo electrónico. Si alguien paga su tarjeta de crédito todos los meses, podemos interpretar que tiene un comportamiento fiscal responsable. Y si alguien compra regularmente zapatillas y mallas para correr, podemos deducir que tiene interés en correr. Ahora, volvamos al ejemplo de tu amigo que adora los libros y tiene una pared entera dedicada a ellos. Conocer este comportamiento sobre tu amigo significa que podemos añadir más valor a esa relación. Por ejemplo,
Cuando llega el cumpleaños de ese amigo, saber que es lector te permite aportar valor. ¿Cómo? Utilizando el conocimiento de sus comportamientos de lectura para comprarle libros de autores que sabes que le gustan. Los datos de comportamiento se acumulan con el tiempo y se convierten en conocimiento. Y ese conocimiento te permite ofrecer a tus amigos una gran muestra de amistad al demostrar lo bien que los entiendes. De nuevo, esto no es diferente para las empresas o los vendedores. La información sobre el comportamiento de nuestros clientes se va acumulando con el tiempo y es imprescindible para comunicarnos con ellos. Dicta quién debe ser incluido en una campaña y qué información, mensajes u ofertas debemos ofrecer para impulsar el compromiso, las compras y la fidelidad. Los datos de comportamiento son una guía para garantizar que lo que proporcionamos a nuestros clientes de forma continua aporte valor a sus vidas. Al igual que conocer el comportamiento de nuestros amigos nos permite añadir valor a esas relaciones. De nuevo, al igual que con los datos de interacción, los datos de comportamiento pueden aparecer tanto en forma de datos conocidos como anónimos. La unión de ambos nos permite comprender mejor a nuestros clientes y, por tanto, ofrecerles mejores experiencias. Y finalmente, exploremos los datos actitudinales y preferenciales. Los datos actitudinales o preferenciales representan la opinión de las personas sobre determinadas cosas. En el mundo real, un dato actitudinal podría ser más fácil de ilustrar a través de un argumento común que se puede escuchar en muchos hogares: el ajuste de la temperatura del aire acondicionado. A algunos les gusta el calor, a otros el frío. La realidad es que los datos actitudinales o preferenciales son las opiniones de un individuo único sobre ciertas cosas. Entender cómo difieren de una persona a otra podría hacer la diferencia entre dormir con un jersey puesto o dormir en el sofá. Básicamente se trata de comprender las preferencias de las personas con las que se interactúa para poder satisfacer compromisos, soluciones o alternativas que satisfagan sus expectativas y, por tanto, menos conflictos o frustraciones. Como todos sabemos, escuchar es la clave de una buena relación y en el mundo de los negocios no es diferente. Las empresas necesitan conocer las preferencias de sus clientes, sus preferencias en cuanto a la frecuencia de los mensajes, el contenido, los canales por los que se puede contactar, etc. Este tipo de datos suele recopilarse de varias maneras: mediante la gestión del consentimiento, las preferencias del perfil del cliente, los programas de fidelización, las reseñas de productos, pero también puede recogerse a través de segmentos de datos de segundas y terceras partes. Al igual que se puede preguntar a un amigo sobre la preferencia de otro amigo, por ejemplo, por la pizza sobre la comida tailandesa, se pueden hacer cosas similares con los proveedores de datos. Las empresas pueden trabajar con segundos o terceros proveedores de datos para adquirir información sobre sus audiencias que pueden ayudarles a determinar actitudes y preferencias. Estos tipos de segmentos pueden utilizarse para alinear una oferta, un producto o un servicio con el consumidor adecuado.